Bienvenidos a una entrega más de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera Peniel. El día de hoy vamos a estar en el libro de Génesis, en el capítulo 13, dando enfoques a los versículos del 1 al 13. Haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta el momento del libro de Génesis, tenemos que decir o recordarnos que el libro de Génesis no es un libro de carácter científico o no es tampoco un libro que relate una historia cronológica de las cosas. El libro de Génesis tiene que ver con la creación del mundo, del universo, del hombre, pero relatando las cosas más relevantes en cuanto al origen del hombre y el universo, porque el universo, así como la misma tierra, fue creada para poner en ella a esa semilla importante que se llama hombre. Así que el libro de Génesis es realmente una historia de la relación de Dios con los hombres con un objetivo 100% espiritual, el cual debe ser leído y interpretado y entendido de esa forma. La semana pasada vimos cómo Dios creó los cielos, la tierra, la vegetación, los animales, y por último creó al hombre y la mujer, varón y varona, como dice la Biblia en su edición de Reina Valera 1960. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo entró el pecado al mundo. Acordémonos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, de que lo puso en el jardín del Edén, que le puso un huerto para que él se alimentara y le dio todas las cosas, solamente le dio algo que él debería de no hacer. Leamos pues Génesis 3 del 1 al 5 que dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acordémonos entonces qué fue lo que se dijo en Génesis 2. Dejamos del capítulo 15 al 17. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Y ahora, entonces, nos ponemos a pensar qué fue lo que sucedió. Dios no, no es un déspota con el hombre, no le limita, no le quita cosas, lo pone, le da todo, le da muchas cosas, le deja y le pone una carga encima que es simplemente administrar los animales que él ha creado, regir sobre toda la creación, o sea, desde el punto de vista de un administrador. Ese era su misión aquí en la tierra, su misión terrenal, ¿sí? Pero le da además de eso una sencilla orden: no coma de este árbol. O sea, de todo lo demás puede hacer, comer, estar ahí, estar tranquilo, tiene todo, solamente no coma de ese árbol. Y ahí es donde empiezan los problemas entre el hombre y Dios, cuando Dios nos dice o le dice al hombre: esto no está bien, tienes que hacer esto de esta manera. El hombre siempre va a intentar salirse, porque la tentación está presente en la vida de cada hombre. Veamos las clases de pecado. Primera de Juan 2:16 dice: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Recordemos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué ver lo que estaba pasando entonces con este problema que se estaba presentando en el jardín del Edén? O sea, Adán y Eva vivían tranquilos en el huerto, pero ellos empezaron a ser tentados, empezaron
fueron llevados a pensar de una manera distinta. Pecados de la carne, ¿sí? De qué será comer esto. Pecados de la vista, empezaron a ver cosas que no habían visto antes de que, porque qué rico se ve esto, qué bien se ve esto otro. Ahora, ¿quién era realmente esta serpiente? ¿Cómo era que la serpiente, siendo un animal que no tenía el soplo de vida de Dios, que no tenía el raciocinio, qué fue lo que sucedió con esta serpiente? A esta serpiente tiene que haberle entrado algo distinto. Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, como se llama, Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, lo que tenemos aquí es una paridad de situaciones que la serpiente realmente fue el mismo diablo, Satanás, que tentó a Eva. La serpiente plantó en la mujer el hecho de que Dios no era justo y que tenía intenciones ocultas. Eso se nota a primera vista y sigue siendo así. Sigue siendo así. Satanás trabaja con nuestras mentes, nos hace cuestionarnos cosas, nos pone pensamientos y contra Dios y contra los mismos hombres de Dios. ¿Por qué tenés que dar ese dinero al diezmo? ¿Por qué tenés que estar tanto metido en la iglesia? ¿Por qué tenés que negarte el derecho a disfrutar de ciertas situaciones de vida solamente porque tienes que seguir a tu Dios? Esa siempre es Satanás hablándole al oído al hombre para que deje los caminos de Dios y se dedique a los caminos de Satanás. Pero todo eso lleva a un solo destino, la muerte. Eva estaba bajo el ataque de Satanás en ese mismo momento y estaba bajo el ataque en todas sus formas. Porque el pecado empieza con la concupiscencia, después se convierte en tentación y finalmente llega el pecado. Satanás empieza a tentar a Eva, le empieza a hablar, a preguntarle. Y es que ahí es donde empezamos todos y es una lección muy importante de entender que todos empezamos exactamente en ese mismo punto, con una conversación inocente, con una conversación que no lleva un doble sentido en nuestro propio entendimiento. Pero Dios ya nos dijo, miren, no, por ahí no es, no hagan esto. Y empieza a clavarse en la mente del hombre, ¿sí? La tentación, y la tentación hace que el hombre resbale y caiga. Eva está siendo tentada. Eva pudo simplemente recordar a su Dios y decir, no, yo amo a Dios y alejarse. La Biblia dice, aléjate de Satanás y el pecado se irá. ¿Sí? Pero empezó a mostrar un interés innato sobre las mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre tiene comezón de oído. Eva en este caso empezó a sentir, pues sí, tiene razón, esta culebra que me habla, tiene razón en ciertas cosas. Y empieza a descubrir ciertas situaciones en ella misma, las cuales la van a llevar a lo que todos ya vamos conociendo. Hoy en día Satanás trabaja en la misma fórmula. Utiliza una fórmula muy, muy antigua que sigue dando frutos. Presenta bellezas, presenta promesas, nos hace decir o pensar que cosas que se nos pone de frente y que Dios nos dice no es por aquí. Nosotros decimos, pero ¿por qué no es por aquí? Si ahí se ve tan bien. ¿Por qué esa puerta ancha no es la que yo debo coger si está tan cómoda? ¿Por qué ese camino lleno de flores tengo que cogerlo en vez del camino lleno de espinos? ¿Por qué? Porque simplemente Dios nos dice que así no son las cosas. Eva empezó a escuchar a Satanás. Génesis 3, 6, 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles.
Tal y como ocurrió con Jesús, la tentación de Eva inició en la parte física. A Jesús, el diablo le dice que convierta las piedras en panes. A Eva le empieza a decir que aquel árbol era bueno para comer. O sea, ¿quién no le gusta llegar a un árbol y, como dicen, a la altura de la mano, coger un fruto delicioso y comérselo? Una buena naranja, una manzana, un fruto, el que más le guste a uno. Así que simplemente agarrarlo y comérselo es algo muy, muy rico. Pero si hay una prohibición, eso no debe darse. Eva empezó por la parte física y lo vio, y ahí dice claramente, era bueno para comer. Recordémonos que la segunda parte decía, en la parte anterior, perdón, hablaba del pecado de los ojos. Y dice, acá simplemente que era agradable a los ojos. Entonces vemos que la segunda parte es mental, es la parte de los ojos que ven la fruta, o sea, era agradable, era linda, era preciosa. Hoy nos pasa exactamente lo mismo. Si vemos muchas cosas muy lindas, vemos muchas cosas muy buenas, vemos cosas que son inalcanzables, que por hacerlas o por alcanzarlas nos metemos en miles de problemas. Y finalmente llega el reto a Dios, que es la codicia, la avaricia y todas estas cosas que no son parte de Dios. ¿Y Eva qué es lo que hace? Él pone su razonamiento humano, sustituyendo al mandamiento que Dios le ha dado. ¿Qué hacemos hoy en día los hombres? Exactamente lo mismo. Hay un mandamiento de Dios, hay un lineamiento de Dios, hay un plan de Dios. Pero nosotros lo razonamos. Hace 2 clases le dije, ¿por qué nosotros tenemos que pensar el cómo fue creado el hombre? Cuando lo importante es que entendamos que así fue y fue para bien. Porque nos gusta razonarlo, y en ese razonamiento empezamos a mezclarnos y empezamos a huir y empezamos a decir y empezamos a mezclar con cosas que no son, alejándonos completamente de la palabra de Dios. Y como dije al principio, el Génesis es un libro espiritual que hay que leerlo espiritualmente y discernirlo desde el punto de vista espiritual, pero nos gusta entenderlo de la parte material, de la parte humana. Debemos entender algo importante. Aquí Eva ya llegó, pasó por las 3 fases de la tentación y cae. Pero va donde Adán y le da la fruta. En ningún momento dice que Adán le dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Simplemente Adán, ¿sí?, no fue engañado. Adán tenía una disposición también a comer el fruto. De una vez se lo comió. ¿Por qué? Porque no quería quedarse atrás. Si Eva le dice, no, es que me comí el árbol, el fruto del árbol y no me pasó nada, no me morí, además me estoy sintiendo súper bien, Adán va a querer exactamente lo mismo, porque él en su humanidad va a querer estar empatado, perdón, con su esposa, con su mujer. Y él come del árbol. En el momento que comieron, iniciaron las consecuencias del pecado. Lo primero es, empezaron y sus ojos fueron abiertos y entendieron que había mal, que estaban desnudos, y empezaron los problemas. Desde este momento en adelante, todos los hombres determinarán lo que es bueno y lo que es malo con base en su propio razonamiento. ¿Sí? Porque su entendimiento fue abierto, o su espectro fue abierto en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo es malo. No, o sea, todo lo que entiende uno es malo. No, 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 así no son las cosas. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero el razonamiento de distinguir entre lo bueno y lo malo está de parte nuestra. Lógicamente, Dios nos da una guía, Dios nos da sus mandamientos, Dios nos pone a los que nacimos después del nacimiento de Jesús a un ejemplo a seguir. Y es por medio de la sangre de este Jesús y por la gracia de Dios que podemos de aprender a confiar en su palabra y permitir que por medio de la verdad que es transmitida por ella, nosotros entendamos o discernamos de una buena forma qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que pasa es que el hombre siempre tardo en entendimiento, cerrado en su propio entender, se pierde y va como la mula al granero, va de vuelta y va de vuelta. Pero Dios nos dice que eso no debe ser así, nos dice que debemos de mantenernos firmes, que Eva y Adán en ese momento cayeron
Y por medio de ese punto entró el pecado al hombre. Y vamos a ir estudiando poco a poco cómo es que este simple acto golpea a toda la humanidad a través de toda su historia, porque se rompe un vínculo entre Dios y el hombre. Porque Dios no quería esto en un principio, pero se está dando. Y así es como llegamos a nuestros tiempos, donde nosotros tenemos que buscar una reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo. Aprendemos de su palabra por medio del Espíritu Santo que entra a nosotros por medio del amor que nosotros le tenemos a nuestro Señor Jesucristo, y que pidiéndole a Él todos los días, pero rogándole a Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo crece en nosotros y nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo, poniéndole el verdadero título, porque actualmente a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, porque el diablo cada vez va estableciendo más y más y más su orden mundial. Génesis 3, 9 al 13. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. ¿Qué sucede acá? Adán y Eva empezaron, después de que cometieron el error de abrirle la puerta del pecado al hombre dentro del mundo, y por eso entra el pecado al mundo, y todos cargamos con esto. Adán y Eva inmediatamente empiezan a hacer lo que la mayoría de los hombres hacen siempre: poner excusas, inculpar, buscar a quién le echo yo las culpas y olvidarme de confesión de pecado. Adán y Eva en ese momento iniciaron con una vida ya de hombres, con una relación rota entre Dios y ellos, porque la relación había sido traicionada, ¿sí? Y esa traición y ese rompimiento nos acompaña a toda la humanidad hasta hoy en día. ¿Cuál es la única forma de componer esto? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a ver cómo es que inicia esto de la sangre y el limpiamiento por medio de la sangre. Adán y Eva empezaron a sentirse a sí mismos culpables, pero en vez de buscar una forma de liberarse de esa culpa, empezaron a hundirse más y le mienten a Dios. Además, Adán y Eva empiezan a ver que necesitan cosas que no tenían antes, a fabricarse con hojas cosas que no tenían antes, que necesitaban hacerse. Y ahí empieza otra carrera más del hombre: empezar a buscar cosas que no se tienen, ¿sí? Anteriormente Adán y Eva vivían muy felices, muy tranquilos. Ahora tienen que empezar a ver que mira que tengo que ponerme esto, que tengo que hacer lo otro, que ya... Y vamos a ir viendo cómo va a ir complicándoseles la vida, porque este simple acto de desobediencia va a repercutir en muchas cosas en su familia, en la familia de sus hijos, va a llegar hasta nuestros días. Génesis 3, 14, 24 dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán al hombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios dijo al hombre y a su mujer, dio al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se movía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Se inicia entonces en ese momento también la lucha entre el bien y el mal. Dios castiga el mal y dice: tu simiente y su simiente, el anticristo y Cristo. La lucha que se va dando desde entonces y hasta los tiempos de la gran tribulación que se van a ver en el libro de Apocalipsis. Ese acto de desobediencia provocó que el hombre fuera echado del huerto y ahora debería procurar su propio alimento. El trabajo ya no es placer, es una carga. El hombre debe trabajar siempre para poder tener que comer. Al menos eso es lo que Dios le dio al hombre. Dios puso un alto en la entrada al jardín del Edén. Veamos que no dice que el hombre fue echado y que nunca más volvería. No dice que simplemente hay como una señal de alto, en el cual dice: no, ahora vamos a poner aquí unas gentes que vigilen la entrada. Cuando usted pone a alguien que vigile la entrada, no significa que es que nada va a pasar. Es que los que van a pasar son los que deben de pasar en su debido tiempo y a su debido momento. Todos sabemos que vamos a ir a un paraíso, pero para poder ir a ese paraíso hay que cumplir con ciertas cosas. Hay que ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios hay que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y algún día, cuando sea abierta la puerta, nosotros volveremos a ese lugar, al lugar celestial, a ese paraíso. Concluyamos. Toda persona es pecadora por naturaleza. ¿Y por qué? Porque tenemos esa parte humana, esa parte carnal que nos llama a ver qué hay ahí, a escudriñar, a entender, a querer saber. Y eso nos abre los oídos, y por esos oídos y por esos sentidos el diablo empieza a buscar cómo tentar al hombre. Y a eso se le une la concupiscencia, que es esa forma de nosotros de: no pasó nada, vamos a ver, vamos a probar. Por un hombre entra el pecado en el mundo, y ese pecado, o los pecados del mundo, los llevamos todos. Y nos convertimos en pecadores. No hay ni uno solo que no sea pecador. Todos pecamos todos los días, a todas las horas. Con lo más mínimo, con lo máximo. Una simple decisión sumió a toda la humanidad en la muerte del pecado. Porque es importante explicar esto. La serpiente le dice a Eva que no va a morir si se come el fruto. Y efectivamente no muere en ese aspecto. No muere físicamente. Pero muere en la primera forma, que es en el rompimiento de la relación intrínseca entre el hombre y Dios. Y tiene que ver entonces una reconciliación. Por eso es que nos dicen a nosotros que somos renacidos. El hombre viejo muere, el hombre nuevo nace y conocemos a Dios. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como Salvador. Cuando le decimos: Señor Dios, sí, yo quiero ser hijo tuyo, quiero seguir tus caminos. Porque nosotros estábamos muertos en el pecado. Porque el pecado es quien nos esclaviza al mundo. El hombre entonces siempre fue, es y será tentado a pecar. Es importantísimo esto. Todos los días, a todas las horas y de gran manera o de menor manera, el hombre es tentado a pecar. Siempre las tentaciones están ahí.
pero es nuestra decisión si lo hacemos o no lo hacemos. Y lo más importante, lo puse aquí textual, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesucristo, podemos vencer nuestra naturaleza humana y tratar con nuestro pecado por medio de la sangre de Jesús y ser entonces nuevos hombres, nacer de nuevo. Por eso es que morimos y nacemos. Hay que entender esto de la manera espiritual, lógicamente. Entonces, en resumen, debemos de entender que un simple acto causó tanto mal a la humanidad. Y es que así es, un pecado, una caída de cualquier hijo de Dios, pareciera que no tiene sentido, pareciera que no va a afectar en nada, pareciera que simplemente es una cosilla blanca que nosotros podemos hacer. Pero las consecuencias pueden ser graves, gravísimas. Hay que tener cuidado, hay que rogarle mucho a Dios, hay que apegarse a su camino, hay que estar agarrado fuerte del Espíritu Santo para que nuestras acciones siempre sean de bendición y no le traigan maldición o malos momentos a otros. Con esto los dejo el día de hoy. Espero que la clase les haya sido de bendición. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.